Abran su Biblia, por favor, al primer libro de los Reyes en el capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Y mientras usted busca las escrituras, yo oro una vez más. Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la porción de escritura que tenemos aquí hoy, que nos dé la habilidad para interpretarla como tú quieres que la interpretemos, de usarla como tú quieres que la usemos y aprender lo que tú quieres que aprendamos de lo que vamos a leer hoy, Señor. A veces hay pasajes en las escrituras, tienen mucha información y no sabemos cómo relacionar esto ahora a nuestra vida de hoy y de nuestra vida espiritual. Creo que el pasaje de hoy es uno de esos pasajes, pero creo que tiene una profunda enseñanza acerca de cómo nosotros debemos lidiar con algunos de los asuntos que yo veo como ilustración de ellos que vamos a ver en este pasaje. Así es que bendice nuestro tiempo, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, primer libro de los Reyes, capítulo 2. La semana pasada llegamos hasta el versículo 12, en donde David ha muerto ya y Salomón, dice el versículo 12, ocupó entonces el trono de David, su padre, y su reino se consolidó. Ahora, está hablando aquí de que se consolidó porque finalmente David había muerto. Algunas personas que habían levantado una insurrección habían desistido de ello. Pero como vamos a ver en los próximos versículos, no fue tan fácil, ¿sí? Y aunque David ya había muerto y Salomón estaba firmemente instalado como rey de Israel, él va a tener que comenzar a enfrentar algunos asuntos, algunos problemas de los que va a tener que encargarse, va a tener que acabar con ellos de una vez por todas y va a lograr que su reino sea todo lo que su reino debería ser, ¿sí? Y aunque se pensaría que el asunto de Adonías y su rebelión ya estaba apagado, ya había terminado, vamos a ver aquí que Adonías iba a buscar de una manera así muy, ¿cómo se le llama? Muy astuta, ¿sí? Tomar el trono de nuevo. Así es que vamos a comenzar ahí en el versículo 13 y vamos a ir leyendo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Noten que dice un día Adonías, acuérdense que Adonías era el que quiso usurpar el trono, quiso tomar el trono antes de que David declarara rey a Salomón. Vamos a hablar más de eso más adelante. Adonías, hijo de Hagit, fue a visitar a Betsabé, la madre de Salomón. Y ella le preguntó, ¿vienes en son de paz? Y Adonías le respondió que sí. El hecho de que Betsabé le preguntara si iba en son de paz nos dice que había cierta desconfianza en el corazón de Betsabé todavía para con Adonías, por lo que Adonías había tratado de hacer al tomar el reinado, el trono que le pertenecía a Salomón, que David le había dicho que le iba a dar a Salomón. Entonces Betsabé tiene un poco de desconfianza de que Adonías tuviera buenas intenciones con su visita. O sea, a lo mejor pensó que en un momento dado él iba a sacar una daga y la iba a matar e iba a tratar así, o la iba a tomar como rehén, iba a pedir a Salomón que renunciara al trono y que se lo diera, no sabemos, pero ella tenía miedo. Entonces le dice, ¿vienes en son de paz o cómo vienes? Ahora, la visita de Adonías a Betsabé no era nada que tuviera algo de malo en sí, pero lo que él venía a pedir durante esta visita, que vamos a ver ahorita lo que había venido a pedir, le hubiera traído cierta desconfianza, o debió haberle traído cierta desconfianza a Betsabé, pero Betsabé ni siquiera le pasó por la mente lo que Adonías hubiera querido lograr con lo que estaba pidiendo, ¿sí? Noten lo que dice el versículo 14, y añadió, quiero hacerte una petición. Aquí Adonías, después de decirle, sí, vengo en paz, le dice, quiero hacerte una petición. Y Betsabé le pidió que hablara. Otra observación aquí, como madre del rey, Adonías pensaba que sin duda si ella le hacía su petición, la petición que él traía a Salomón de parte de él no iba a negárselo, sí, porque era su madre el que se lo estaba pidiendo. Sí, esta era su mamá la que se lo estaba pidiendo. En nuestra cultura, ¿verdad? Aunque decimos que nuestra cultura en México es patriarcal, yo creo que nuestra cultura en realidad es matriarcal. Porque ¿quién es la persona más importante de la casa? ¿El papá o la mamá? La mamá, ¿verdad? Y especialmente la mamá del papá. Yo recuerdo cuando visitábamos Mexicali y veníamos a visitar a mis abuelas, mi abuela materna, mi abuela paterna.
Antes de visitar a cualquier otra persona, antes de llegar a la casa de cualquier otra persona, ¿a dónde llegábamos? A la casa de mi abuela paterna, ¿sí? Teníamos que llegar ahí primero. Y ya después de pasar mediodía ahí, entonces luego ya nos íbamos con mi abuela materna. Y ya mi mamá podía visitar a su mamá y nosotros quedarnos en casa de ella, mientras mis papás hacían compras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aunque en México se diga y las personas feministas quieran decir que vivimos en un sistema patriarcal, más bien es matriarcal, ¿verdad? La mamá es lo más importante, ¿verdad? Cuando la esposa se enoja, ¿qué dice? Me voy a la casa de mi mamá. Cuando el esposo se enoja, ¿qué dice? Me voy a la casa de mi mamá, ¿verdad? Todo es mi mamá, mi mamá, mi mamá. Los mexicanos estamos enfermos de mamitis, ¿verdad? Todo es nuestra mamá. Llamamos por teléfono. Me acuerdo, les estaba contando a mis hijos el otro día acerca de mi última lucha con depresión. Y les voy a decir a ustedes, porque está medio curiosona, ¿saben cuándo fue la última vez que pasé por una profunda depresión? Bajé como 20 libras de peso, no podía dormir, estaba inconsolable, ni el sol mismo me calentaba. ¿Saben cuándo fue? La última vez que rompimos Verde y yo. Dábamos de novios y me mandó a freír espárragos por alguna mensada que hice. No les voy a decir por qué, pero me mandó a freír espárragos y me dijo, ya no quiero tener nada contigo, ya no quiero saber de ti. Vete de aquí, ya no vuelvas. Y callé boca para lengua. La miré así como pocas veces la había visto enchilada. Y sí me mandó a freír espárragos. ¿Saben qué fue lo primero que hice cuando fui a mi casa? Le llamé a mi mamá. Mamá, me cortó y yo creo que ahora ya no voy a volver. Háblale, sí, háblale por favor. Dile que la quiero mucho, dile que me perdone por favor. Mamá, tú puedes hacerlo. Así somos, ¿verdad? ¿Saben qué me extraña mucho? Que cuando a los mexicanos algo les va mal, dicen que las cosas valieron que no digan. Piénsenlo, pero no lo digan, ¿ok? Y no entiendo por qué, si tienen a la mamá en tan alta estima, cuando las cosas le van mal o algo sale para el lado de brole, dicen que valió, ¿verdad? Lo que ya saben ustedes que dicen. Pero eso era lo que pensaba aquí Adonías, que como iba a ser su madre a la que se lo iba a pedir, luego ella se lo iba a pedir a Salomón, Salomón no podía negarse a hacer lo que ella le iba a pedir. Y a propósito, esta es una de las razones por las cuales en la iglesia tradicional, y la voy a llamar la tradicional nada más, ustedes estoy seguro que saben de lo que estoy hablando, se le ora o se le reza a la madre de nuestro Señor. Sí, porque se piensa que si la mamá va e intercede por la persona ante el Señor no puede negarse a hacer lo que su madre le está pidiendo, porque es su madre la que se lo está pidiendo. ¿Sí? Es su mamá la que se lo está pidiendo. Entonces, si es su mamá la que se lo está pidiendo, él no se puede negar. Pero vamos a ver aquí más adelante que este no fue el caso con Salomón y Betsabé. Y quiero que sepan que tampoco fue el caso con el Señor Jesucristo. Tampoco fue el caso con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que le pidió? Versículo 15, noten. Él dijo, como bien sabes, el reino era mío. Ahí ya comenzó mal, ¿no es cierto? Como bien sabes, el reino era mío. ¿Quién se lo había dado? Nadie se lo había dado. Él lo había tomado por la fuerza, ¿no es cierto? Él lo había tomado sin decirle a nadie. Reunió a un montón de personas que lo apoyaban y decidió que iba a tomar el reino. Pero aquí vemos su mente que todavía no había captado, todavía no había podido aceptar la verdad de lo que había pasado. El reino no era de él. Y luego noten lo que sigue diciendo. Todo Israel había puesto en mí sus esperanzas de que yo reinara. Otra sarta de mentiras. Eran unos cuantos los que lo habían seguido. Y de hecho por ahí vi que cuando se calculó toda la gente que lo había seguido, pudieron haber sido unos 200 de toda la nación de Israel. ¿Ok? Pero entonces todo el pueblo había puesto sus esperanzas en que yo reinara. Pero el reino cambió de manos y ahora es de Salomón, mi hermano. Y luego noten lo que dice al final. Porque esa fue la voluntad del Señor. Hay tanta gente
que acepta, entre comillas, de boca cuando menos, que algo que le sucede fue la voluntad del Señor, pero que no lo aceptan del todo porque todavía hay esa cosa en su corazón de que si no hubiera pasado así, si las cosas hubieran sido diferentes, si no hubieran hecho esto, si no hubieran hecho aquello, entonces sí es la voluntad de Dios, pero ¿por qué tuvo que ser la voluntad de Dios? Si esto era lo que yo quería, estos eran los deseos de mi corazón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, con la boca están diciendo, esta fue la voluntad del Señor. El reino es de mi hermano Salomón, pero se nota ahí en cómo comienza la petición, el reino era mío, todo Israel se había puesto de mi lado y tenía sus esperanzas en que yo reinara. Nos deja ver el doble corazón de la persona, ¿no es cierto? Nos deja ver el doble corazón, nos deja ver el corazón dividido de la persona. Y saben que el Señor no quiere que le demos un corazón dividido, y hablamos el domingo de dónde está el corazón, ¿verdad? El Señor no quiere que le demos un corazón dividido, quiere todo nuestro corazón. Quiere todo nuestro corazón, no quiere que nos guardemos nada para nosotros. Ahora, ¿es egoísta el Señor por hacer eso, por pedir eso? No, al contrario, cuando todo nuestro corazón está entregado a Él, podemos saber, como David le dijo a Salomón cuando estudiamos el primer capítulo, si lo hacemos eso, todo va a prosperar, todo va a salir bien, aun cuando las cosas a nuestros pensar pudieran estar saliendo mal. Entonces el reino nunca fue de él. Había habido hombres que lo apoyaron en su intento de tomar el trono, pero estos hombres que lo apoyaron, en cuanto las cosas se pusieron en su contra, ¿qué hicieron? Corrieron en dirección opuesta, se arrepintieron de haberlo apoyado. Sin embargo, reconoce que su hermano Salomón es el rey y acepta que esta fue la voluntad de Dios. Sí, a medias. Pero tiene una petición. Tiene una petición que es interpretada como un último intento de conseguir el reino para sí mismo. ¿Sí? Esta idea tiene ejemplos históricos. Lo que vamos a ver aquí tiene ejemplos históricos que no tienen que ver con la religión cristiana ni con la religión judía, era simplemente lo que sucedía. Entre los antiguos persas y los árabes, cuando un rey derrocaba a otro, una de las cosas que el nuevo rey hacía era tomar para sí mismo el harem del rey anterior. Porque lo que estaba comprobando era que él tenía el control, que él era el más de todos y que, miren, estoy tan en control así que tomé a todas las mujeres de su rey y ahora son mis mujeres, así es que no pueden alegar que no soy. Y esa era la forma en lo que lo consolidaban su reino. Sí, es como alguna vez han visto esos programas de la naturaleza, los leones. Los leones cuando quieren robarse lo que se llama un pride, en español creo que se llamará manada, no sé cómo se llama. Lo que hacen cuando llega un león joven, fuerte, y ve a un león viejo ya para morir, sí, ya muy anciano, lo que hacen es que matan al león macho o a los machos con los que puedan pelear y matar. Y luego ¿saben qué hacen? Matan a todos los leoncillos que sean de la camada o que sean hijos de los leones que mataron. Entonces lo único que quedan en el pride son las leonas. Y procrean con ellos sus propios leones y así dominan al pride. Y así el león macho que derrocó a los otros leones tiene un grupo de leonas que son las que cazan, no se cazan, ¿ok? Para comer, son las que crían a los leoncillos, ¿sí? Y el macho, ¿qué creen que se la lleva haciendo? Comiendo y durmiendo. Comiendo y durmiendo. Hermanos, no vayan a decir, ya ve hermano, hasta en la naturaleza es así. No, la naturaleza quizás, pero nosotros no somos animales. Somos seres humanos y el Señor nos dio un papel a cada uno de nosotros dentro del matrimonio para que lo desempeñemos y seamos de bendición para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestra familia y hasta para nosotros mismos. Recordamos también cuando Absalón usurpó el trono de David y tomó el control del reino. ¿Recuerdan que le pidió consejo a Ahitofel? Sí, ¿qué hago? Sí, cuando ya David había salido huyendo de Jerusalén, va con Ahitofel y le dice, ¿qué puedo hacer para demostrarle al pueblo? Es lo que estaba diciendo, estoy parafraseando, para demostrarle al pueblo que ahora yo soy el rey.
Si ven ahí en su Biblia unas cuantas páginas hacia la izquierda, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos 20 y 21, cuando David le pide este consejo a Agitofel, se nos dice ahí: entonces Absalón llamó a Agitofel y le dijo: ¿qué me aconsejas que debemos hacer? Y Agitofel le aconsejó: ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, las que se quedaron cuidando el palacio. Cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te aborrecerá y así la gente se unirá más a ti. Se levantó entonces en la azotea una tienda de campaña para Absalón, y éste se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. Versículo 23 del segundo libro de Samuel y el versículo 16. En aquellos días los consejos de Agitofel valían tanto como el consultar al Señor, y eran buenos tanto para David como Absalón. Entonces Agitofel tenía la fama de ser sabio, la fama de aconsejar correctamente. Y cuando le da este consejo a Absalón, Absalón inmediatamente hace lo que le dice Agitofel, y efectivamente el pueblo vio lo que estaba pasando y recibió a Absalón como rey. Pero luego noten lo que sigue haciendo Adonías en el versículo 16. Pero te ruego que no me niegues lo que voy a pedir. Betsabé le dijo: dime qué es lo que quieres. ¿Sí? Y Adonías le dijo: por favor, habla con el rey Salomón y pídele que me dé por esposa a Abisag la sulamita. Ya sé que a ti no te negará lo que le pidas. Ya sé que a ti no te negará lo que le pidas. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es recordar quién era Abisag la sulamita. ¿Se acuerdan de quién es Abisag la sulamita? Pues si no se acuerdan, lo único que tienen que hacer es dar vuelta a su Biblia unas 2 páginas hacia la izquierda y vean ahí en Primera de Reyes, el capítulo 1, los versículos 1 al 4, en donde leemos: cuando el rey David ya era un anciano, no lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. Sus siervos le sugirieron que se busque a una joven, a un virgen, para que esté siempre abrigando a su majestad y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces toda la tierra de Israel y finalmente hallaron en Sunem una hermosa joven llamada Abisag, y se la llevaron al rey. Y esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Hablamos acerca de esto cuando estudiamos ese capítulo y esos versículos. Pueden ir a buscarlos en Facebook, en Vimeo, en YouTube, y repasarlos porque yo sé que mucha gente cuando lee eso dice: ay Dios, David estaba medio, ¿verdad? ¿Por qué dejó que hicieran eso? Bueno, pueden ir y repasar ese estudio y van a saber exactamente qué es lo que estaba pasando. Ahora, el que Adonías haya ido con Betsabé con esta petición y no directamente con Salomón, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nos dice que tenía miedo de ir con Salomón porque Salomón iba a ver lo que Adonías en realidad estaba haciendo. Porque el hecho de que pidiera a Abisag que le fuera dada como esposa, habiendo ella sido concubina real o concubina del rey David, aunque David nunca haya tenido relaciones sexuales con ella, podría interpretarse como que quería obtener el poder para tomar el control del reino una vez más. En otras palabras, ¿quién es la persona más cercana al rey? La persona que duerme con él, ¿cierto? Y la persona a la que quizás pensaba que a Abisag le podía dar información que solamente a ella le había dado el rey David. Quizás al tomarla a ella y hacerla su esposa y mantenerla en su casa, podía decir: ya ven, yo tengo a la que fue la última esposa o la última concubina del rey David, y yo soy el hijo mayor de David, yo soy mayor que Salomón, así es que en realidad el trono me tocaba a mí, pero Salomón y Betsabé lo han usurpado y me lo han quitado. ¿Verdad? Entonces podemos ver aquí claramente lo que estaba tratando de hacer. Ahora noten en el versículo 18 de Primera de Reyes 2, Betsabé le dijo: está bien, yo hablaré por ti al rey. Noten aquí la falta de visión de Betsabé. Noten aquí la falta de visión de Betsabé. Viene este hombre al que no le tiene confianza, al que le tiene que preguntar si viene en paz o no. Viene y le pide algo que en realidad no venía al caso, no tenía por qué pedirle. Y cuando Betsabé recibe la petición, ¿qué dice? Está bien, yo hablaré con el rey.
completamente fuera de onda aquí, Betsabé, ¿verdad? ¿Cómo te pones a pedirme que yo, la madre de Salomón, vaya y le pida algo como lo que me estás pidiendo? Fájate los pantalones y ve tú y pídesela a tu hermano a ver qué te dice él. ¿Por qué me estás poniendo a mí de intermediaria? Mamás, los hermanos nunca las han puesto de intermediarias ahí para que, o nunca, cuando quieren hablar con el papá, sus hermanos, pedirle, sus hijos, pedirle permiso para algo. Mamá, tú dile sí, porque si yo le digo, a mí me va a decir que no. Tú dile, ¿sí? Mejor tú pídele permiso. Sí, a veces usamos a las mamás de esa manera, los hijos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Mamá, necesito tanta cantidad de dinero. Pues pídele a tu papá. No me va a querer dar, nunca me da. Siempre me pone, a mí me ponían a bolearle los zapatos, a cambiar el aceite al carro, a cortar el pasto. Me llevaba lo que se llama en caléxico, se llamaba el caléxico el hoyo, para que me fuera a cortar espárrago o piscar ajo o cebolla, que es un trabajo pero sí tremendo era entonces. Pero nunca me daba el dinero. Siempre me hacía que yo me lo ganara. Y para mí eso no estaba bien. Él era mi papá, tenía que suplir para todas mis necesidades, que no. Entonces le decía, mamá, tú dile no. Mira, tú pídele dinero y luego tú me lo das a mí, metiendo a mi mamá en camisa de 11 varas. Ahora, no sé si mi mamá esté viendo esto, lo vaya a ver. Pero les voy a decir que a menudo mi mamá, usted sabe, ¿verdad? Metía las manos a la lumbre por su hijo mayor, el más guapo, el más inteligente. Lo metía las manos a la lumbre por su hijo mayor, aunque después resultó hacerlo más por su hijo menor. Pero si sigo hablando así, van a decir que tengo algún problema psicológico y van a querer que vaya con algún psicoanalista, y no tengo ningún problema psicológico. Estoy un poco loco, pero no tengo ningún problema psicológico. Entonces Betsabé le dice, yo hablaré por ti al rey. Versículo 19. Y Betsabé fue al palacio para hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Noten cuánto amaba a su mamá Salomón. Y luego se sentó en su trono y mandó traer una silla para su madre, y ella se sentó a su derecha. Hágase para acá, ma, ¿verdad? Véngase para acá, siéntese cerca de su hijo preferido, ¿verdad? Véngase para acá, yo la voy a dar su lugar, ¿verdad? Versículo 20, entonces Betsabé le dijo, quiero hacerte una pequeña petición y espero que no me la niegues. Y el rey le dijo, pídeme lo que quieras, madre mía. Ay, que no te lo negaré. Pídeme lo que quieras, madre mía. Mamita, mamacita, mi viejita, pídame lo que quiera, mi cabecita blanca, ¿verdad? No sé si estaría canosa Betsabé o no, pero pídame lo que quieras, yo te lo voy a dar, sí, no te lo voy a negar. Versículo 21, y ella respondió, deja que Adonías tu hermano tome por mujer a Abisag la sunamita. Noten por favor la reacción de Salomón. Noten por favor la reacción de Salomón en el versículo 22. Pero el rey Salomón respondió a su madre, ¿por qué me pides a Abisag la sunamita para Adonías? ¿También me vas a pedir que le entregue el reino porque es mi hermano mayor? Él cuenta ya con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Serayú. Noten cómo Salomón sí pudo ver lo que estaba tratando de hacer Adonías. Salomón sí pudo ver lo que estaba tratando de hacer Adonías. Betsabé no, ¿sí? Y por eso, y se los he dicho en otras ocasiones, cuando tenemos situaciones en las que no sabemos qué hacer, o si lo que vamos a hacer está bien o mal, o si necesitamos buscar consejo. Yo creo que Betsabé hubiera hecho muy bien en decir, ¿sabes qué, Salomón? Tu hermano Adonías vino conmigo a platicar conmigo y me pidió algo que a mí se me hace un poco fuera de orden, pero quiero saber cómo te sientes tú. O quizás debe haber hablado con un sacerdote o con alguno de los consejeros con alguien antes de ir con Salomón con esta petición tan alocada. Pero no, va y le dice, y Salomón puede ver exactamente y dice, ok, me estás pidiendo a la sunamita como para Adonías. ¿Qué? ¿También me vas a pedir que le dé el reino porque es mi hermano mayor? Se digan, la concubina de su padre, el hecho de que era el hermano mayor, ¿sí? Hasta Salomón mismo sabía que si él se quitaba de en medio,
Adonías tendría todo el derecho de tomar el trono de David, ¿sí? Y luego le dice a su mamá, él ya tiene el apoyo del sacerdote Abiatar y tiene el apoyo de Joab, hijo de Zeruiá, como diciéndole, ¿también tú lo vas a apoyar? ¿También tú vas a ponerte de su lado? ¿No te das cuenta lo que está haciendo? Cuando la petición de Adonías es comunicada a Salomón, él se da cuenta inmediatamente de lo que esto implicaba. Él interpreta esto como el primer paso de Adonías para tratar de tomar el trono una vez más. Nomás que les digo algo que Salomón no era. Salomón no era David su padre. Salomón no era David su padre. David se tomaba mucho tiempo, la pensaba mucho para actuar. David se tomaba demasiado tiempo para poner un hasta aquí a las cosas y decir, más de aquí no vas a llegar, hasta aquí te llegó el corrido y aquí es en donde vas a tener que o te compones o te compones. Y Salomón al principio de su reinado era ese tipo de persona, ¿sí? Era ese tipo de rey, en donde no iba a soportar nada que pusiera en tela de duda su reinado o que fuera a amenazar al reino de Israel, a no ser todo lo que Dios quería que el reino fuera. Diferencia entonces de David su padre, él tomó la acción necesaria, la tomó inmediatamente. ¿Y saben qué pasó con Adonías? Lo vamos a leer, pero se los voy a decir por adelantado también. En ese mismo día Adonías murió. Ese mismo día Adonías murió. Noten el versículo 23. Entonces el rey Salomón juró por el Señor y dijo, que el Señor me castigue duramente y más aún, que con esta petición Adonías ha firmado su sentencia de muerte. Juro por el Señor que me ha puesto y confirmado en el trono de David mi padre, y que ha establecido mi dinastía como lo había prometido, que hoy mismo Adonías morirá. Y entonces el rey Salomón ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que matara a Adonías, y Benaías fue y lo mató. Entonces, recuerden, este es el hermano de Salomón, el hermano mayor de otra mamá. Sí, no de Betsabé, obviamente. David solamente tuvo, que yo sepa, un hijo con Betsabé, que fue Salomón. Pero en cuanto su hermano se quiso rebelar, en cuanto su hermano dio indicios de que iba a amenazar su reinado y que iba a tratar de quitarle el reino, tomó cartas en el asunto y lo mandó matar. Ahora, quiero que recordemos todos que ya vimos en nuestro estudio de la semana pasada, y lo pueden revisitar si quieren ver lo que tuvimos que decir acerca de cómo tratar a nuestros amigos y nuestros enemigos, o lidiar con ellos, lidiar con amigos y enemigos en nuestra vida desde el punto de vista cristiano, del cristiano neotestamentario, del Nuevo Testamento, y de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero yo quiero tomar la forma tan firme y rápida que Salomón usó para lidiar con Adonías. Sí, yo quiero tomar la forma tan firme y rápida que Salomón usó para lidiar con Adonías como una ilustración de cómo debemos nosotros como cristianos lidiar con el pecado cuando éste quiere venir a tentarnos para que quitemos del trono de nuestras vidas a nuestro Rey Jesús. Porque así como Salomón lidió con Adonías cuando vino a tratar de trastornar su reinado y tratar de quitarle el trono, así es como debemos de reaccionar nosotros también, así es como debemos lidiar nosotros también con el pecado cuando éste quiere venir a tratar de engañarnos y hacernos que quitemos del trono de nuestras vidas a nuestro Rey Jesús. Porque eso es la misión del pecado, apartarnos del Señor, a que hagamos la voluntad de Satanás, que nos volvamos a Él y a sus caminos para lograr lo que queremos, que usemos la astucia, las artimañas, las trampas para tratar de lograr lo que Dios ya nos ha prometido, si ponemos el reino de Dios y su justicia primero, ¿para que qué? Para que todo lo demás nos sea añadido, ¿sí?
Obviamente Adonías no estaba poniendo el reino de Dios primero, obviamente Adonías estaba poniéndose a sí mismo primero y estaba tratando de lograr algo que no le pertenecía, usando esas artimañas, usando esas trampas, usando estas formas del mundo de tratar de lograr lo que se quiere. El pecado siempre está acechándonos, mis hermanos, el pecado siempre está acechando. El pecado está allá afuera a la puerta para que en cuanto salga de aquí se le olvide todo lo que le dije y se vaya detrás de él porque le va a prometer algo mucho mejor de lo que recibió aquí. El pecado siempre está acechando porque quiere comprobar, ¿sí?, que nosotros estamos siempre dispuestos a pecar y que nos importa un comino lo que Dios sienta por el pecado o el sentimiento que Dios tiene para con el pecado. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Satanás con Job, ¿no es cierto? Le quitó todo lo que tenía, lo hizo que se enfermara, mató a sus hijos, etcétera, etcétera. La única que no le quitó fue a la esposa, pero todo, ¿y con qué afán? Con tal de comprobarle a Dios que Job, si se sentía de alguna manera dañado, iba a echarle la culpa a Dios e iba a culparlo a él y lo iba a maldecir a su propia cara. Y todos conocemos la historia de Job, nunca lo hizo, ¿verdad? Pero el pecado siempre está al acecho. Siempre está al acecho. Y en cuanto salimos de la iglesia, en cuanto escuchamos el último canto cristiano, en cuanto leemos el último versículo del día de la Biblia, en cuanto nos levantamos en la mañana, si no nos ponemos en las manos de Dios, el pecado ahí está, dando la vuelta, viendo a ver qué vamos a hacer. Eso fue lo que sucedió con Caín y Abel, ¿se acuerdan? Cuando Caín y Abel llevaron sus ofrendas delante del Señor y el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Se acuerdan que Caín se enchiló? ¿Se enojó? ¿Sí? Y cuando el Señor lo miró enojado, noten lo que le dice en Génesis capítulo 4, los versículos 6 y 7. Dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, noten, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Lo que el Señor le estaba diciendo era, mira, no te enojes, es muy sencillo. ¿Quieres ser exaltado? ¿Quieres tener el mismo honor que se le está dando a Abel? Simplemente haz las cosas bien. Tienes otra oportunidad. Gracias a Dios que es Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas oportunidades, ¿no es cierto? Entonces nunca debemos dejar que el pecado nos aparte de Dios. Debemos de dejar que la convicción del Espíritu Santo por nuestros pecados nos acerque a Dios. Y nos diría Dios a todos y cada uno de nosotros, si el pecado está a la puerta esperándonos a que caigamos, que el pecado está ahí acechando, ¿sí? Está listo para dominarnos, ¿sí? El deseo del pecado lo va a traer a nosotros, porque el deseo del pecado es hacernos tropezar y caer a nosotros como cristianos, porque sabe de qué pata cojeamos, ¿sí? Se dice que el diablo sabe más, ¿por qué? Por viejo que por diablo. Si el diablo tiene miles de años estudiando la naturaleza humana y sabe de qué pata cojea, él, ella, ellos, el que está allá, la que está allá, ellos, sabe de qué pata cojeamos todos nosotros, saben dónde están nuestras debilidades, no porque pueda leer nuestra mente, porque el diablo no puede leer nuestra mente y no puede poner pensamientos en nuestra cabeza. Como vimos el domingo, esos pensamientos ya están en nuestro corazón. Sí, pero sí puede poner trampas para que tropecemos con ellas y no sigamos los caminos del Señor. Entonces el pecado ahí está. El pecado está siempre ahí. ¿Se acuerdan? Vamos a verlo cuando lo estudiemos en Mateo, pero ¿se acuerdan en Mateo cuando lo que el Señor nos dice que debemos hacer si nuestra mano, nuestro pie nos lleva a pecar? ¿Qué debemos hacer? Mocharnos la mano, mocharnos el pie. Y si nuestro ojo nos lleva a pecar, ¿qué debemos hacer? Sacarnos. ¿Sí? Sacarnos. ¿Sí? Ahora, noten que las cosas que menciona de nuestro cuerpo, todas tienen que un par, ¿verdad? Si nos cortamos una mano,
tenemos otra. Si nos cortamos un pie, tenemos otro. Si nos sacamos un ojo, tenemos el otro. Esto lo que nos da a entender es que no está hablando de que lo hagamos literalmente, porque no nos va a ayudar de nada sacarnos literalmente un ojo, tendríamos que sacarnos dos. No nos va a ayudar nada cortarnos una mano, tendríamos que cortarnos las dos, y así sucesivamente. Lo que está usando el Señor Jesucristo aquí es algo que se llama hipérbole, para que veamos la cosa tan grande, para que nos demos cuenta de lo importante que es hacer todo lo que podamos hacer para que el pecado no nos domine. Sí, entonces, si nuestro pie, nuestra mano, nuestro ojo nos es causa de pecar, tenemos que cortarlo, sacarlo, tirarlo, desecharlo, porque les dice, es mejor que entren en la vida con un solo ojo y no que tengan los dos ojos y sean echados en el infierno de fuego. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí, lo que el Señor nos dice hoy es, si está el pecado a la puerta, hagan lo que tengan que hacer para erradicarlo de sus vidas. Así como Salomón hizo con Adonías. El apóstol Pablo a los Efesios les escribe en Efesios 2, los versículos 22 al 24. Noten lo que dice ahí. Efesios 2, 22 al 24. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23, renuévense en el espíritu de su mente, que recuerden es en donde está el corazón, en el centro de la mente es donde está el corazón del cual habla la Biblia, y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, despojarnos. Cuando habla de despojarse es como quitarse. ¿Alguna vez se han acostado por equivocación en un nido de hormigas? ¿O alguna vez se han tropezado con un enjambre de abejas? ¿Sí? Y las hormigas ya se les subieron por todos lados y se están quitando la ropa y aventándola, y no les importa en dónde estén ni quién esté. Lo único que no quieren es sentir los piquetes de las hormigas o los piquetes de las abejas, etc. Eso es lo que es el pecado. Cuando caemos es como caer en un nido de hormigas, como tropezarnos con un panal de abejas que nos empiezan a picar, llenarnos de su veneno, se nos empiezan a hacer ronchas, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es despojarnos de los vestidos que traemos puestos y aventarnos al agua. ¿Han visto eso cuando pasa en la televisión, en algunos programas de naturaleza también? ¿Han visto? Se quitan la ropa y se avientan al agua. ¿Para qué? Para que las hormigas no los sigan, para que las abejas no los sigan adentro del agua para picarlos. ¿Saben qué? Nosotros también tenemos que despojarnos de nuestra vieja naturaleza y aventarnos al agua de la palabra para que el pecado no nos siga picando y envenenando como quiere hacerlo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, en Santiago capítulo 1, los versículos 21 y 22, noten lo que Santiago dice. Así que despójense de toda impureza, otra vez la palabra despojarse de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Entonces, ahorita quizás pensaron en algún objeto de ropa que saben que es su pecado. Y el Señor nos está diciendo a todos, ese pecado por pequeño, ¿sabes qué? Ya no te queda. Se te ve muy mal. Es de la antigua naturaleza. Ya no debes guardarlo en tu closet. Ya de una vez por todas, échalo para afuera. Tú crees que te ves bien, pero no te ves bien. Despójate de él. Sí, despójate de él. Y lo que se nos está llamando a hacer aquí en el libro de Santiago es que la palabra que se nos está dando hoy, cuando nos vayamos de aquí, inmediatamente la pongamos en práctica. Inmediatamente la pongamos en práctica, porque si no ponemos la palabra en práctica, inmediatamente saben que se nos sale de la cabeza, se nos sale del corazón y nos olvidamos. Si lo dejamos para mañana, nos despertamos como que nada ha pasado, como que no hemos recibido nada. Por eso nos dice en el versículo 22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla,
Porque si no la ponen en práctica y se limitan solo a oírla, se están engañando ustedes mismos de que la palabra está teniendo algún efecto sobre ustedes. No importa cuánto digan amén, si no ponen la palabra en práctica, se están engañando, nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que porque la recibimos, el efecto va a ser automático. Y va a haber cosas que vamos a tener que hacer nosotros para que la palabra pueda ser eficaz en nuestras vidas, así como Salomón lo hizo con su hermano Adonías. En Colosenses capítulo 3, los versículos 5 al 11, Pablo escribe a los colosenses, noten, por lo tanto, hagan ¿qué? Morir en ustedes todo lo que sea ¿qué? Y ahí da una lista: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas. Entonces, yo no tengo ningún problema con esas cosas. Malos deseos, algunos. Avaricia, eso es idolatría, poner otras cosas delante de Dios. Luego noten lo que dice el versículo 6: por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. Versículo 9: no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado, otra vez la palabra despojar, de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento. Versículo 11: donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre. Escuchen, sino que Cristo es todo y está en todos. ¿Es Cristo nuestro todo? Sí, porque ese es el resultado de que Cristo sea nuestro todo. Vemos el pecado, lo identificamos como tal y lo erradicamos de nuestras vidas porque sabemos que viene a tratar de usurpar el trono de nuestras vidas, así como Adonías lo quiso hacer con Salomón. Y creo que esto es algo que debemos de tomar muy en serio. Sí, es algo que debemos de tomar muy en serio y debemos de buscar hacer con la ayuda de Dios. ¿Sí? Entonces me gusta la historia con el sentido de que ilustra claramente cómo debemos, así como Salomón lidió con Adonías, así debemos de lidiar nosotros también con el pecado que nos acecha. Darle cuello, matarlo, erradicarlo, hacer a un lado, sacar de nuestra casa todas aquellas cosas que nos llevan de nuevo a esos pecadillos que parece ser tan difícil dejarlos. ¿Sí? Ahora, comenzando con el versículo 26 hasta el final del capítulo, ¿sí? Se recuenta cómo lidió Salomón con aquellos que habían apoyado a Adonías cuando éste quiso tomar el poder. De nuevo, gente que trató de ayudarle a Adonías a hacer lo que Adonías quería, que era quitarle el trono a Salomón. No se los voy a leer todos, pero vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 26 dice: luego el rey ordenó al sacerdote Abiatar: regresa a Anatot, tu tierra, mereces la muerte, pero no te mataré hoy, porque has llevado el arca del Señor nuestro Dios en presencia de David mi padre, y porque sufriste junto con él las mismas aflicciones. Y así fue como Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio en el templo del Señor, con lo que se cumplió, escuchen esto, con lo que se cumplió su palabra, la palabra del Señor, contra los descendientes de Elí, como lo había afirmado en Silo. Esto se refiere a las profecías encontradas en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 36, y primera de Samuel, capítulo 3, versículos 11 al 14, que fueron hechas como 100 años antes de que Salomón tomara el trono de Israel. Así que Dios usó esta situación para llevar a cabo la promesa de juicio que había hecho contra la casa de Elí cuando Samuel era el vidente o profeta en Israel. ¿Qué nos dice esto? No porque el Señor deje de castigarnos durante mucho tiempo, no porque el Señor deje de corregirnos durante mucho tiempo, no porque el Señor no haga caer su justicia durante mucho tiempo, quiere decir que nunca va a caer. Tarde o temprano, si seguimos montados en nuestro macho, como decía mi papá, vamos a tener que recibir la corrección del Señor. Y esto fue lo que le sucedió a Abiatar.
Luego nota en versículo 28, esta noticia llegó a oídos de Joab, que también había apoyado a Adonías, aunque no se había unido a Absalón. En cuanto lo supo, huyó al tabernáculo del Señor y se aferró a los cuernos del altar. Ahora, ¿qué es esto? Tengo ahí una foto que es el altar. ¿La ven? Si la ven, pónganla en la pantalla, por favor. Está al final de los versículos. Ese era el altar del holocausto que estaba afuera del tabernáculo. Los 4 puntos que se ven ahí son los cuernos del altar. ¿Sí? Había otro altar, pero estaba dentro del tabernáculo en el lugar santo, que era el altar del incienso, que era el altar de la oración. Pero cuando alguien iba y se agarraba de los cuernos del altar, estaba pidiendo misericordia, estaba pidiendo clemencia. ¿Sí? Y se creía que si se mantenían ahí no lo iban a matar. Ya lo pueden quitar, por favor. Quería nada más que lo vieran. Entonces se fue y se aferró a los cuernos del altar. Cuando Salomón supo que Joab estaba en el tabernáculo del Señor junto al altar, ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera y le diera muerte. Y entonces Benaías, versículo 30, fue al tabernáculo del Señor, le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió: de ninguna manera, prefiero morir aquí. Benaías regresó al palacio y le contó al rey lo que había dicho Joab. Versículo 31, entonces el rey dijo: pues cumple sus deseos, mátalo y entiérralo y borra así la sangre que Joab derramó injustamente y que nos manchó a mi padre y a mí. Recuerden que Dios había establecido la pena de muerte tanto en Génesis como en el Éxodo, en la ley, para aquel que matara con alevosía y ventaja, con premeditación, alevosía y ventaja a otro, también su sangre iba a ser derramada por el hombre, nos dice. El Señor lo hará pagar, versículo 32, con su propia sangre, porque asesinó a 2 hombres más justos y honrados que él. Los mató a filo de espada y sin que mi padre David lo supiera. Mató a Abner, hijo de Ner, que era general del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, que era general del ejército de Judá. La sangre de estos hombres recaerá sobre Joab y sobre todos sus descendientes. En cambio, noten lo que dice Salomón aquí: en cambio, sobre David y sus descendientes y sobre su dinastía y su trono, el Señor derramará paz para siempre. Qué confiado estaba Salomón aquí, ¿verdad? Es bueno estar confiado. Pero no solo fue todo lo que les dijo el Señor, aunque esta fue la promesa de Dios, ¿sí? La promesa era que esto se llevaría a cabo solo si los hijos de David seguían y caminaban y servían a Dios como lo había hecho David, su padre. Si los hijos de David no seguían el ejemplo de David, todas estas cosas que Dios había prometido no iban a pasar. ¿Sí? Hay muchas promesas que Dios dice: si ustedes hacen, entonces yo hago. Pero si no hacen, ni cuenten con ello. Estamos muy dados a ver todas las promesas sin ver las consecuencias que Dios hace, sin ver las consecuencias que tiene para nosotros si no hacemos las cosas con las cuales Él acompaña esas promesas. Y esto es algo muy, muy importante para los que tenemos padres cristianos, ¿sí? Porque miren, mis hermanos cristianos que tuvieron padres cristianos, nuestro destino no es determinado por la buena o malo que haya sido la relación de nuestros padres con Dios. ¿Escucharon esto? Nuestro destino no es determinado por lo buena o lo mala que haya sido la relación de nuestros padres con Dios. Es determinado por el estado de nuestra relación personal y actual con Él. Dios no tiene nietos. Okay. Dios lo único que tiene son hijos. De ahí la importancia de que los padres enseñen la ley de Dios a sus hijos, porque sus hijos no se van a salvar únicamente porque nosotros los padres somos cristianos. Sus hijos se van a salvar si ellos establecen una relación personal con el Señor. Entonces todos y cada uno de nosotros individualmente tenemos que tener una relación personal con Dios. Y esa es la pregunta: ¿tenemos una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y fortalecida por el Espíritu de Dios, alimentada por su palabra? Porque si no es así, no podemos contar con que la salvación es nuestra. Mis padres eran cristianos, mi abuelo era pastor, estableció iglesias en Mexicali, estableció iglesias en Tecate, todos mis tíos eran pastores, todavía tengo tíos pastores en Ensenada, tuve tío pastor en Tijuana.
Sí, pero yo no era cristiano. Y si el Señor me hubiera llamado a su presencia cuando no estaba caminando con el Señor, no importa cuántos tíos pastores y primos pastores, abuelos pastores haya tenido, mi destino hubiera sido ¿qué? El infierno. Así es que hijos de padres cristianos, no crean que porque sus padres son cristianos, ustedes son salvos. Tienen que tener su propia relación con el Señor. Voy a leer rápidamente. Entonces Benanías, hijo de Joiada, atacó a Joab y lo mató, y luego lo sepultaron en su casa en el desierto. Su lugar como capitán del ejército lo asumió Benaías por orden del rey, y Sadoc ocupó el lugar de Abiatar como sacerdote. Después el rey mandó llamar a Simei. ¿Se acuerdan el que maldijo a David y luego lo bendijo cuando volvió? Y le dijo: construye una casa en Jerusalén para que vivas ahí, pero no se te ocurra salir. Quiero que sepas que si me entero de que sales y cruzas el torrente de Cedrón, ese día morirás y tú serás el único responsable de tu muerte. Y Simei le respondió: estoy de acuerdo con lo que has dicho, por lo que ha dicho su majestad, así lo haré. Y Simei vivió en Jerusalén mucho tiempo. Pero sucedió que después de 3 años, 2 de sus criados huyeron a Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Macá. Y cuando Simei supo que los criados estaban en Gat, aparejó su asno y fue a Gat en busca de sus criados, y cuando los halló, regresó a Jerusalén. Pero Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén para ir a Gat, pero que había vuelto. Y entonces mandó llamar a Simei y le dijo: yo te advertí, y tú juraste por el Señor que el día que salieras de tu casa morirías. Y tú dijiste: estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad. Entonces, ¿por qué faltaste a tu juramento ante el Señor y desobedeciste la orden que yo te impuse? Y Salomón añadió: en el fondo de tu corazón tú bien sabes que hiciste mucho daño a mi padre. Ahora el Señor ha hecho que ese daño recaiga sobre ti mismo. Yo, el rey Salomón, seré bendecido. Otra vez con eso de que yo seré bendecido, y el trono de David se afirmará para siempre delante del Señor. De nuevo, solo si los hijos de David seguían y caminaban y servían a Dios como lo había hecho David su padre. Versículo 46, entonces el rey ordenó a Benaías, hijo de Joiada, dar muerte a Simei, y Benaías lo hirió y lo mató. Y con esto el reino de Salomón quedó confirmado. Noten lo que tuvo que hacer Salomón. Tuvo que deshacerse de todo aquello que le iba a estorbar para poder reinar como su padre le había dicho que reinara. Si un comentarista, su apellido es Trapp, dice esto, y con esto vamos a terminar: oh, que nosotros fuéramos tan rápidos en matar a nuestros principales rebeldes, esos pecados predominantes que amenazan a nuestras preciosas almas. Que fuéramos tan rápidos en tomar acción. Pero a veces lo contemplamos, ¿no es cierto? Pero no es tan malo. Adonías no es tan malo. Le voy a decir que no le puedo dar a Isaac, pero no, lo mató. Y así sucesivamente con los otros hombres. ¿Sí? Y en algunos ejemplos, sin saber, estaba cumpliendo con la perfecta voluntad de Dios y con lo que Él había dicho cientos de años antes. ¿Saben qué, mis hermanos? Quiero dejarlos con este pensamiento. Nosotros tenemos la habilidad para acabar con el pecado en nuestras vidas. No vamos a ser perfectos, siempre va a haber pensamientos, palabras, cosas pero tenemos la habilidad para decir que no al pecado y no a dejarnos embabucar, como dice mi mamá, por el pecado. La palabra de Dios nos dice muy claramente que las armas con las que luchamos no son de este mundo. La palabra de Dios nos dice muy claramente que las armas que Dios nos ha dado son armas de Dios capaces de destruir fortalezas. ¿Sí? Y a veces pensamos en las fortalezas como fortalezas que Satanás levanta alrededor de nosotros. Pero ¿saben quiénes son los más culpables de levantar fortalezas alrededor de los cristianos? El cristiano mismo. Porque empiezan a construir torres, empiezan a construir baluartes, empiezan a construir muros, ¿sí? Que los mantienen alejados del resto del cuerpo de Cristo. Sí, que los mantienen atrapados dentro de su propia mentalidad, dentro de sus propias ideas. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos
estas armas que son capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es uno de nuestros graves problemas, que todos nuestros pensamientos debemos llevarlos cautivos y hacerlos que obedezcan a Cristo. Tenemos un mal pensamiento, tenemos que en el momento volverlo atrás. Decir, no voy a tener ese pensamiento. El domingo venía, híjole, qué bárbaro, como el domingo venía a la iglesia y venía, pero sí, apurado. Y cada vez que se me metía alguien enfrente, tenía un pensamiento y luego pensaba, no, tengo que llevarlo cautivo a obediencia a Cristo. Señor, bendícelo. En el nombre de Cristo, bendícelo. A lo mejor tiene un problema, a lo mejor va rumbo al hospital, a lo mejor, etcétera, etcétera, bendícelo. Y a la siguiente luz se me metía otro mal pensamiento, y tenía que tomarlo cautivo. Pero tenemos que tomarlo cautivo. Tenemos que luchar. No para ser salvos, sino porque somos salvos y tenemos las armas para luchar contra el pecado, así como Salomón luchó contra aquellos que amenazaban su reino. Nuestro rey es Jesús. Y Él es el único que debe estar sentado en el trono de nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te pedimos que esta porción de la Escritura que hemos leído hoy, que nos habla de lo rápido y contundente que fue la respuesta de Salomón a todos estos hombres que de alguna manera habían amenazado su reino, Señor, que así sea de rápido y contundente nuestra manera de lidiar con los pecados que quieren acecharnos día con día y que quieren, Señor, convencernos de que nosotros podemos ser mejores reyes sobre nuestras vidas y corazones que Jesucristo. Señor, ayúdanos a siempre a tenerlo a Él como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como aquel que es digno de toda nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro servicio, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que hagas en nuestras vidas lo que necesites hacer para que lleguemos a esta conclusión, Señor, de que tenemos el poder para decir que no al pecado. Solamente tenemos que usarlo de acuerdo a lo que tu palabra dice. Bendice a mis hermanos y hermanas aquí presentes y en YouTube mañana y en Facebook Live, y que todos podamos ser más y más edificados y crecer más en el conocimiento de tu palabra y por ella en el conocimiento de ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.